tardes, amigos. Gracias por estar acá una vez más, como cada miércoles en nuestro programa Diario Salud Do, aquí por este espacio de nuestra casa, el nuevo diario. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema súper interesante. Yo sé que muchas personas tienen muchas preguntas con relación a ese tema con la doctora Alexandra Iches, que es adicción a los videojuegos. Nos acompaña por acá, como ya mencioné, la doctora Alexandra Iches y mi compañero Miguel Sainz. Saludos, señores. Aquí está la ficha de la doctora donde pueden contactarla, pero ya eso más adelante damos las informaciones. Así es. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Casi noche. Casi noche, así es. Aunque ya estamos perdiendo un poquito el tiempo que inspira, porque ya el invierno está saliendo, aunque nosotros no sentimos mucho las estaciones, pero ya el que las 6 de la tarde esté muy oscuro ya se está yendo. Así Lamentablemente. Bueno, pero esa es una de las gracias de vivir en un país tropical. Bueno, que hay dos estaciones realmente. Sí, verano. Que no pueden ser mencionadas en el aire. Y verano. Y muy caliente. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Siempre Gracias. para nosotros es un placer tenerla por aquí en su casa, como siempre le decimos. Muchísimas gracias. Este tema es muy interesante porque es relativamente una costumbre, vamos a decir, nueva, porque estamos hablando que los videojuegos se desarrollaron popularmente a partir de los 70, donde aparecía Atari. Yo soy muy fanático de todo lo que es la historia del videojuego, y muchas de las personas no saben que la industria de los videojuegos es como 20 veces más grande que la industria del cine. Sí. O sea, y como 40 veces más grande que la industria de la música. Claro. O sea, estamos hablando de que es una industria tan grande y la gente no tiene ese conocimiento. Y va desde todas las plataformas, porque ya antes era en la computadora o en la cosa, a todo las plataformas. Todo tipo de consolas. Incluso de la televisión ahora ya vienen hasta con videojuegos. No, y fíjate inclusive que ya se le han añadido elementos externos que hacen que la experiencia de estar en un videojuego sea vivencial, sea real. Claro. Y a dónde vamos evolucionando los videojuegos. Ya tenemos dispositivos que te hacen inmersivo. Percibir totalmente que tú estás dentro de lo que es la imagen. Y sin embargo, esos dispositivos han venido a ponerle la cherry al pastel. Y últimamente yo utilizo lo de la cherry al pastel porque cuando vamos a una pastelería, que lo primero que le vemos es el topping. Claro. Sin embargo, no vemos lo que está debajo. Desde el año pasado, desde junio del año pasado, la Organización Mundial de la Salud catalogó y lo venía haciendo a modo observacional y ya en advertencias y estrategias para lo que trabajamos en salud mental, toquemos el tema del mucho tiempo invertido en actividades paralelas, en este caso, o en actividades de ocio recreativas, y en este caso lo que es la tecnología. Claro. Porque el videojuego entra dentro del grupo de elementos tecnológicos. ¿Qué ocurre? Empieza dando estas advertencias, pero ya en junio del año pasado, del 2018, la OMS cataloga y lo clasifica como una enfermedad o un trastorno mental, la adicción a los videojuegos. Empecemos por el inicio. ¿Qué se considera una adicción a los videojuegos? Porque aristas. La gente es muy subjetiva con el tiempo. Y también los videojuegos tienen muchas cosas interesantes que después se pueden ir tratando, pero en cuanto a cómo tú puedes aprender a pensar y tú puedes tener habilidades diferentes, pero ¿qué se considera una adicción al videojuego? Viste que yo hice hincapié en mucho tiempo invertido en actividades consideradas recreativas o de ocio, porque cuando tú estás utilizando un dispositivo para tú aumentar lo que tu argot o tu intelecto, no se habla, ni tampoco entran en esa categoría las personas que trabajan y el dispositivo tecnológico resulta ser una herramienta de trabajo. Sí. Estamos hablando en aquel tiempo en donde tú puedes seleccionar qué actividad tú haces. Claro. Entonces, ahí está. Nosotros sabemos por adicción que son actividades compulsivas que te llevan de manera persistente a lo que es su uso o su consumo buscando una gratificación. Y me dirán los que nos están viendo y escuchando, pero ¿y cómo se manifiesta la gratificación de
alguien que está frente a un dispositivo tecnológico, y en este caso los videojuegos. Precisamente, fíjense que esas actividades hacen que cada vez el individuo que la practica tenga que invertir más tiempo para poder sentir que ha compensado su necesidad de juego. Entonces, aunque la compensación no se demuestra en alegría, sí se demuestra en euforia. La euforia que manifiesta el que está sumergido en esa actividad donde habla, discute, y tú a veces escuchas y pasas por algunos lugares y tú dices, pero ahí están peleando. Y cuando entonces bien así, que estás jugando en el videojuego. ¿Qué ocurre? 1 de 4 personas tiene una adicción a la tecnología a nivel mundial. Pero estamos incluyendo, por ejemplo, el tiempo que pasa en Instagram. Exactamente. Lo que pasa es que dentro de la tecnología están los dispositivos, como son los celulares, y de las herramientas que tienen los celulares están las redes sociales. Entonces ya eso es otra cosa. Pero hablando de forma general, fíjate que un videojuego tú lo pasas al dispositivo. Pero hasta postear algo, por ejemplo, tú esperando un like, esa gratificación. De que te den me gusta. De que te den me gusta. Eso es una remuneración que tú andas buscando de los estímulos. Y ya inclusive hasta la particularidad del uso de las redes sociales de manera frecuente, compulsiva e incontrolable, que es lo que te da el matiz de adicción. Próximamente no nos extraña que también hay una clasificación. Pero que es similar, porque la gratificación que tú esperas cuando tú andas buscando esa reacción de las personas es inmediata. Entonces, ¿qué ocurre? Y aparte instantánea, porque para el juego tú tienes que durar un tiempo, imagino, para tú tener esa gratificación, pero tú subes una foto y que te den 20 likes, hay gente que vive para eso. Es una gratificación inmediata, pero hay algo importante. Que la esperan, imagínate. Hay algo importante. Nosotros nos estamos enfrentando como trabajadores de la salud mental a una generación que tiene como característica digital desde que nació. Y por ende, también como una repercusión a lo que es ser el resultado de padres que se han involucrado en una actividad laboral y ocupacional tiempo completo. Entonces, ¿qué ocurre? Ese niño que empieza, porque todo tiene un inicio, ese niño que empieza a tener esa dependencia y a invertir todo su tiempo en actividad tecnológica, y en este caso videojuegos, es porque regularmente está solo en la casa con la muchacha que lo asiste, o es un niño que empieza a tener características de personalidad en donde predomina que no le gusta compartir mucho, que se aísla, que es retraído, y encuentran en esa actividad la compensación de no tener que salir al mundo externo, por decirlo así, al entorno de afuera. Sin embargo, hay las áreas que a nivel de cerebro se mueven, son las mismas que utiliza cualquier persona o cualquier individuo que usa sustancias psicoactivas. Okay. O sea, no estamos hablando que la vía de recompensa sea diferente, es la equivalencia, lo único que es el acápite de adicciones donde no hay un consumo de sustancias. Entonces estamos hablando de que la adicción se considera cuando se hace dependiente de la reacción gratificante que obtiene con el videojuego. Y donde tú dejas de hacer lo que es. No es una cuestión de horas, porque puedo jugar. Yo que puedo estar desesperado por jugar 2 minutos, pero es para yo tener esa gratificación y sentirme bien. Eso es lo que se considera una adicción, no es una cuestión de tiempo. Es una compulsión. Exacto, es una compulsión. O sea, el tú que me ocurrió por un caso que me llegó, el niño estaba de cumpleaños. Y en medio del cumpleaños el niño se desapareció en medio del cumpleaños. Y no aparecía. Y el niño estaba en la habitación jugando. O sea, fíjate. Claro. Cuando se supone lo importante que es para un niño el hecho de que le celebren su cumpleaños, que estén todos sus familiares, sus amiguitos, y él haya preferido irse a la habitación, porque la gratificación y la compensación es más. El tema de clasificar una adicción o no en el acápite del uso de la tecnología tiene que ver mucho el tiempo invertido. Al inicio. Que yo lo digo porque como una persona, que me imagino que en este caso los padres que deben de jugar el rol de controlar el acceso, porque lo que estoy viendo mucho es que ya el niño tiene 6 meses, y en 6 meses le dan una tableta. Y le sueltan la tableta y duran 4 o 5 horas con la tableta en la mano. Sí. Y se hacen dependientes de la tableta. Sí. Y eso
es dañino a la evolución que pueda tener ese individuo y la dependencia de un aparato cuando se expresa. O sea, todo lo que ande buscando lo encuentra. Y ya están surgiendo estudios comparativos, en donde se compara lo que es el desarrollo neurocognitivo de un niño, en donde solamente tiene la atención por la tecnología y otro niño que no. Resulta que fuera de lo que se entiende ahora mismo, de que desarrollan áreas y que son muy inteligentes, hay otras que se le están atrofiando. Y vamos a tener una generación en donde realmente, un ejemplo, la afinidad por las artes no va a existir. Si estamos, claro, cada vez que sale algo dirán, pero si fuera así ya no existiera X cosa, pero fíjense que vamos en detrimento de algunas cosas. Se sabe menos, se tiene menos, en estos momentos los niños, los adolescentes tienen hasta menos capacidad para resolución de cálculo. Sí, hasta de memoria me imagino. Tienen acordarme un teléfono hasta de mi brega ya. Sí, claro. Pero tú, ¿por qué lo has hecho? Lo asumiste después de una edad en donde lo hiciste como parte de una ventaja al oficio que tú estabas haciendo. Así. Uno tenía que acordarse. De disco. Eso no guardaba memoria. Sí, no, lo tenía que guardar obligado. Entonces, ¿qué ocurre? Influye mucho, inclusive, el tipo de juego que se vea, porque entonces hay unos patrones conductuales asociados que se empiezan a desarrollar. Cuando tenemos esa actividad repetitiva que abarca muchas horas y lo que el niño está viendo son juegos, por decirlo así, en donde predominantemente hay impulsividad y violencia, asimismo se activa a nivel de cerebro lo que es el frontal. Que es donde se modula conducta. Sí. Y son los niños que realmente empiezan a desarrollar poca tolerancia a lo que es algún estímulo, alguna frustración, algún fracaso, y de una vez empiezan a tener conductas violentas, cambian su patrón. Y fíjense que aunque no es una información para que se vea desde el punto de vista morboso, cuando vemos el historial de aquellos casos que se han visto de escuelas en Estados Unidos, de incidentes en donde ha habido algún tipo de agresión por parte de uno de los ex estudiantes o estudiantes, está ligado a la tecnología, casi siempre. Y es que ese estímulo lo desinhibe y muchas veces hace que traiga a colación imágenes y escenas de dichos juegos a la realidad, porque se sumerge totalmente. Yo tuve la oportunidad de ir a una demostración que había supuestamente para un dispositivo 3D, y ahora de lo que uno se pone aquí en realidad las pantallas curvas que te dan la sensación de que tú estás ahí, el sonido en barra. Y fíjate que cuando tú estás viendo alguna película en donde el sonido es muy impactante, tú te asustas. Claro. O sea, hay descarga masiva inclusive de cortisol y de adrenalina en el momento en que tú tienes el contacto. Eso es todo un tema, incluso los tipos de juegos que se hay unos juegos de táctica, porque de yo he jugado juegos de eso de táctica y yo dejé de jugarlo precisamente porque en el tiempo que tenía disponible era después de las 10 de la noche y cuando veía el reloj eran las 3 de la mañana. Sí, claro. Y no podía conseguir el sueño, porque con toda esa adrenalina y 3 horas, 4 horas con esa adrenalina en el cielo, es muy difícil. Tu cerebro está activo. Y esos neurotransmisores ahí muy difícil. En sus buenas y la dopamina. Vamos a hablar un poquito de eso luego de la pausa y vamos a aprovechar también luego de la pausa. Recuerden que tenemos que ir a la doctora y pueden hacer sus preguntas a través de las redes de nosotros y vamos a estar respondiéndola en el aire con la doctora. Vamos a pasar una pequeña pausa y en breve también vamos a tener una intervención con unos invitados que vienen se están conectando remotamente, que van a hablar de una participación que tienen un importante congreso que se va a celebrar este fin de semana aquí en República Dominicana. Así que por favor vamos a la pausa y volvemos en breve. Gracias. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Buscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Buscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora, le permitirá que ellos hagan sus citas a través de Internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Buscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto.
Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de buscamed.do, su página web o su app y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen a saber más de usted. No pierda más tiempo y únase a la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a buscamed.do y haga que su práctica crezca. Buscamed.do. Encuentra a tu médico. Bueno, señores, recuerden que pueden hacer sus preguntas y comentarios con relación a este tema sobre adicción a los videojuegos. Y estamos por acá con la doctora Alexandra Ilches, quien estará contestándolas. Miguel, tú hablabas acerca de un juego de táctica. No, nos quedamos Sí, en ese ese juego tema. de táctica. Vamos a ver si tenemos al doctor conectado remotamente. Me informan que todavía, al parecer. Sí, Ya está el doctor por ahí. Ok. Saludos, doctor Ignacio. Sí, buenas noches. Ahora nos escuchan. Bueno, señores, Sí, ahora te escucho. vamos a hacer una pequeña intervención sobre el tema. Y aquí tenemos el doctor Ignacio Castillón, quien nos estará hablando acerca de su ponencia que tendrá este fin de semana en un congreso que hay en la ciudad acerca de oncología y radioterapia e investigación. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Entonces, sí, voy a dar dos discursos durante la conferencia sobre los avances en la radioterapia para el tratamiento de cáncer de pulmón y también para tratamiento para los linfomas. En los últimos 5 o 10 años hemos visto una mejoría, digamos, en la tecnología, en la manera de dar la radiación, de forma de que damos el tratamiento de una forma más exacta, con menos efectos secundarios. Y en gran parte el tema de la discusión van a ser sobre esos avances en la tecnología. Tecnología de radioterapia. Sí. Sí, de radioterapia en cáncer de pulmón. En cáncer de pulmón en estadios avanzados, ¿cierto, doctor? Bueno, verdaderamente hay varias opciones hasta en casos de estadía temprano, digamos, estadía 1. Uno de los mayores avances en los últimos 10 años han sido los tratamientos de radiación estereotácticos, que se pueden dar en pacientes que tienen tumores pequeñitos, no avanzados, y que no son candidatos para hacerle una cirugía, porque a lo mejor le podría darle... Sí, serían pacientes que tienen mayor riesgo de hacerse una operación y muchas veces se pueden dar los tratamientos de radiación estereotácticos con una tasa de curarle sobre el 90%. Pero también la radioterapia se puede utilizar en casos ya más avanzados. También han habido nuevos avances en combinar la radiación con quimioterapia y la inmunoterapia. Y recientemente, el año pasado, hubo un estudio que la combinación de los tres en los pacientes que tienen cáncer del pulmón estadía 3, hubo una gran mejoría en la supervivencia con esa combinación. Excelente. Entonces, doctor, va a venir a compartir esos conocimientos con nuestros doctores dominicanos. Exacto, con doctores dominicanos. También el director del hospital de nosotros, él es peruano y él también va a hablar sobre la quimioterapia y los avances con respecto a la inmunoterapia y los tratamientos biológicos y la quimioterapia tradicional. Bueno, excelente. Muchísimas gracias por compartir esos conocimientos con nuestra clase médica. Sabemos que esos conocimientos que adquieren en los congresos son muy importantes porque lo ponen en práctica inmediatamente con los pacientes y los coloquios que se hacen en esos congresos y los paneles aportan mucho y se adecúan los tratamientos que se ven en países desarrollados como Estados Unidos, se ven las realidades de aquí y se busca siempre como una forma de una implementación inmediata, que es lo que motiva a los doctores a
seguir aprendiendo. Así que, doctor Ignacio, muchísimas gracias. No sé si quiere. Gracias por haber compartido esos detalles con Sí, nosotros. sí, siempre esa es la motivación para compartir lo último y para avanzar la medicina y los resultados para combatir el cáncer en sí mismo. Bueno, excelente. Pues estaremos por aquí, doctor. Estaremos cubriendo también ese congreso, o sea que le saludaremos en vivo. Y espero que tenga un viaje seguro y bienvenido a República Dominicana desde ahora. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo y que tenga excelente día, doctor. Bueno, muchísimas gracias por esa conexión. Importantísimo ese congreso que se va a estar realizando aquí en República Dominicana de oncología y radioterapia en este fin de semana. Bueno, vamos a traerles más detalles ya la próxima semana y busquen más detalles en diariosalud.do sobre lo que es ese congreso y la cobertura que vamos a estar haciendo especial allá. Continuamos con este tema del videojuego. Bastante novedoso lo del congreso. Sí, súper. Y de hecho empezar a practicar lo que es la inmunoterapia, involucrar el sistema inmunológico dentro de lo que son las terapéuticas para poder. Esos son otras cosas espectacular. De hecho, en todas las patologías neuropsiquiátricas hay una relación directamente intensa y muy, muy clara del sistema inmunológico y el padecimiento de trastornos mentales. Bueno, Wow. con los trastornos mentales. Suena duro y de hecho la adicción a los videojuegos, que era donde estábamos, tiene un nombre, se llama así mismo desorden de videojuegos o games disorder. Claro. El detalle está que en inglés se escucha como un poquito más, que compagina un poquito más. Cabe resaltar que este tipo de adicción o sea, de adicciones en donde tú no tienes un consumo de sustancia, cuando se intenta frenar o erradicar, porque estamos hablando que mayormente los que empiezan a desarrollarla son niños, aunque también se ve en adultos. Claro. En adultos, y es muy frecuente. Yo he tenido relaciones, o sea, amigos de relaciones de trabajo, Sí. que se me ha desaparecido por 3 días. Sí, sí, sí. Y es jugando. Sí. Esos juegos que son inmersivos en línea, cuando salen esos son 3 días, 4 días perdidos. Sí, sí, y resulta que muchas veces ya habiendo despertado esa vulnerabilidad a desarrollar esa compulsividad por actividades que le resulten gratificantes, hace que la modifiquen y que pasen a otro nivel. Hay una relación de adicción a los videojuegos, adicción al juego patológico, porque como el videojuego en los inicios empieza a ocupar muchas horas de lo que es tu día a día, tú no te desarrollas laboralmente ni productivamente y tratas de hacer, o sea, el individuo trata de hacer una combinación inclusive de eso que yo sé hacer con algo que me compense dinero y se va entonces al juego patológico, que ahí viene el tema de los juegos de azar. Okay. Por Y una ahora recompensa que económica. hay todo un tema, que son otras 500, ¿qué pasa con los deportes? Sí, yo quiero ser jugador profesional. Bueno, ahora se han hecho ligas de juegos profesionales, de videojuegos profesionales. Y esas ligas, entonces imagínense el peligro de esos muchachos que están aspirando a ser profesionales, se van a pasar mucho más tiempo de su desarrollo Y no solo mucho más tiempo. inmerso en ese tipo de juegos. Y también va a existir muchísima frustración porque en esas ligas solamente se elige a un ganador. Sí. No sé si ustedes tienen la información. En China y en Japón se hacen unas competencias anuales Se llenan estadios. Estadios en donde hubo, esto fue más que un estadio, eso fue una cosa Sí, estadio de inmensa. fútbol, es una cosa increíble. Por semanas, Sí. o sea, dura 15 días el torneo, el campeonato, en donde tú vas subiendo niveles, y el premio es $250,000. Imagínate que el niño, el adolescente que decide retraerse de todo tipo de actividad No, académica, mamá, estoy intelectual, practicando. estoy practicando, lo ven como una forma de compensar porque muchísimas veces erróneamente piensan que el tema es que tú produzcas dinero. Entonces ellos tratan de relacionar la productividad con la adicción que están teniendo. Sí. Los retos, doctor. De hecho, en Las Vegas hacen unos torneos Sí. que son también así ¿Cómo? de juegos, Sí. de videojuegos. ¿Cómo administrar sanamente, un padre puede administrar sanamente
un videojuego a un niño o un adolescente Lo cuando no está ni siquiera el día completo en su casa? Porque estamos hablando de que el tema no es de que, ok, nada más va a jugar PlayStation, por ponerle un juego de consola, nada más va a jugar un juego de consola. Hasta por aquí. Sí. Hasta 1 hora diaria. Pero la gente se lleva el celular y juega 4 horas con el celular, Claro. los mismos videojuegos tal vez. Pero hay Entonces, ¿cómo controlar ese tipo de cosas? ¿Qué es recomendable? Hay algo importante que quiero que pongamos sobre la mesa para que veas que a veces el tema no es qué tiempo le dedico al videojuego. El tema también está en qué tiempo total del día le dedicas a la tecnología. Ese niño podrá solamente jugar 1 hora del juego, pero ¿cuántas llamadas coge? ¿Cuántas veces se conecta al Facebook? ¿Cuántas veces se conecta al Instagram? De repente tiene que hacer una tarea y ¿cuántas veces abre 3 páginas conjuntas, continuas? A la misma vez, y cuando los papás se le acercan le da a la que tiene la definición de la tarea, Bueno, pero desde que el papá da la vuelta entonces yo tengo entra. 14 pestañas abiertas. Entonces resulta que cuando sumamos, porque una de las cosas también que clasifica para hacer una adicción es que cuando sumamos la cantidad de horas al día que invierte en esto, entonces también. Luego ya pasa no solo la cantidad, sino el impacto negativo que esto tiene. Hay muchas cosas que trabajar, principalmente lo que son las reglas generales de manejo y comportamiento en un hogar, o sea, la funcionabilidad. Y tenemos que dejar, y le digo esto a los padres de una manera muy consciente, tenemos que dejar esa conducta paternalista de querer suplir lo que es la atención y la dedicación y el esmero del cuidado de uno de nuestros hijos a cosas que ellos, o sea, se sientan cómodos, pero que resulten ser el salvavidas paralelo a nosotros para no cumplir con esas vigilancias y esas supervisiones que tenemos que hacer, fuera de que esté de moda, porque también esos mismos niños empiezan a tener demandas muy puntuales dependiendo del entorno en donde estén. En muchos colegios tú ves a la hora de recreo un grupo de niños hablando, y es hablando del videojuego o cómo nos vamos a conectar en la Ojalá noche. que estuvieran hablando. Pero que lo que yo lo veo todo en una esquina y están hablando Todo entre el ellos en mundo el así. WhatsApp. Exactamente, sí, Pues, en el WhatsApp. nosotros hemos visto reuniones que están todos ellos ahí. ¿Y con quién ustedes hablan? No, con ellos mismos. Pero ustedes Sí. están aquí. Sí. Entonces, pero el detalle está que lo que hablan es precisamente de esa actividad. Tenemos muchísimos retos. Hay que cultivar lo que son relaciones saludables, comunicación asertiva y sobre todo involucrarnos en los procesos de los niños, de saber inclusive por qué lo hace. Muchísimas veces hay el medio de escape y por ahí empieza el medio de escape de ese niño frente a situaciones o conflictos que realmente él no puede manejar, y es donde busca la compensación porque el videojuego no le pregunta. Claro. No, y la Y de vida- hecho hay muchos también adolescentes que se retraen socialmente, pero sí tienen una conexión por hay el comunidades, videojuego. que eso son Hay otras cosas comunidades que son de que las cosas hablan, positivas que yo sí. veo, porque hay cosas positivas en el videojuego, por ejemplo, que lo he visto está en revistas de negocio. Es muy difícil, por ejemplo, cuando tú tienes un equipo, como se está haciendo ahora los negocios que son en tecnología, nosotros tenemos equipo, nosotros mismos, tenemos un equipo multinacional, o sea, tenemos a alguien en Argentina, tenemos a alguien en Guadalupe, tenemos a alguien en Francia, tenemos a alguien aquí, y están divididos. ¿Cómo nos podemos reunir todos? Si nos ponemos todos, por ejemplo, en un videojuego de eso, que son de táctica, y estamos todos conectando, podemos pasarnos 1 hora hablando entre todos y compartiendo y jugando. Entonces, esas son dinámicas que son interesantes a analizar en el, vamos a decir, en el bonding, como Claro, dicen, pero las fíjate relaciones que hacen Pero fíjate que la actividad con que tú ese fin estás, específico. que tú exactamente tiene un fin, Sí. tiene no solo un fin, tiene Objetivo. un objetivos de desarrollo en donde le va a sumar a la actividad que tú haces, y no netamente, aunque te diviertas dentro del proceso, es el origen per se. Oye, como Sí. tú explicas, es la única forma que tenemos para conectarnos para conectarnos Sí, todos. eso es un ejemplo que y puse, quizás- que lo leí en una revista de negocios. Sí, y realmente se hace. Y de hecho, ¿cuántas personas no trabajan con sus colegas y es por la tecnología? Pero no estamos intentando satanizarlo, sino es lo del día La a día. relación saludable Es- con el videojuego. Exactamente. Entonces tenemos que poner límites,
tenemos que saber racionalizar y también hablarle un poquito claro al niño, o al adolescente, aquel que está conformando su personalidad, de cuáles son las cosas, los pros y los contras, y no tomar decisiones sin una explicación, porque ¿qué es lo que hace el niño en respuesta a que tú le estás negando, le estás limitando algo cuando tú no le estás justificando como bueno y válido porque lo estás haciendo? Porque lo estás haciendo. Señores, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta. Hay un tema, doctora, que quería Un saludo hablar. desde España, Manoli. Un saludo, Manoli. gracias por estar por acá. Un abrazo desde Barcelona. María Gracias Sánchez. María Sánchez, gracias por... Está pegada en Pero España. ustedes están muy conexión. europeos. Saludos desde Boston. Un Allá. saludo, A Santico. Santico Juancho. El hijo mío sueña como loco en el cuarto cuando se está peleando con alguien. Bueno, Sí. Santico, eso es un Eso- mal común. Eso es común. He visto noticias donde resaltan que los videojuegos pueden desarrollar actitudes violentas en los niños, pero también he visto noticias donde dicen que los videojuegos son buenos para las destrezas y directrices de los niños. Y Eso es en desestrese a contra. los niños. Ok, vamos a hacer esta aclaración. Es que aquellos videojuegos en donde el niño desarrolla destrezas son juegos dirigidos y educativos. Ok. No es la gama de juegos que encontramos en una tienda de videojuegos en donde son para ocio. Pero sin embargo, déjeme decirle también, doctora, que para el juego para ocio he visto también ejemplos de adolescentes que han aprendido a hablar inglés Claro, en esos juegos que son de Pero comunicación eso cae porque con tienen que bueno. comunicarse. pero hay algo Digo, importante. siempre dice, kill that man. Pero hay algo básico que debemos de aclarar. Medic. Es que al inicio, a la introducción del tema, tú dijiste un dato que me pareció muy atinado en el momento, es que el resto no se imagina la industria que es. Claro. Eso, fíjense que cuando sale un videojuego y resulta ser muy exitoso y da mucha remuneración económica, sacan una saga completa. Claro. Una saga completa y cada una va teniendo lo que son obstáculos mayores. Sí. Que le aviso, usted sabe lo que han hecho, porque el tema de hacer la saga completa de película es hasta una estrategia de Mercadológica. negocio y de mercadeo, porque realmente el negocio es de ellos. Esos scores que hacen musicales, por ejemplo, ya después que terminan el videojuego, ellos tienen una serie de activos que ellos pueden usar, que armar una película con la historia y eso es un guionista barato, ya tienen un cosa que es una evolución antes, y como empezaron la relación entre videojuegos y películas, era al revés, eran la película, se hacían exitosas y hacían un videojuego. Ahora es al revés. Ahora es al revés. Ahí, bueno, es combinado, pero la idea es que esos videojuegos que tienen éxito, es lo mismo que la gente, que lo que estamos hablando del tema de para tú tener un videojuego, un campeón en un videojuego. Para un videojuego exitoso se han hecho miles de videojuegos Claro. que no llegan al tope. Entonces, ese tema es muy complicado de cómo... La frustración que maneja un adicto al videojuego, fíjense que llega a ser a tal punto cuando él no puede ni siquiera adquirir el juego que sale a tal hora. Claro. Hay ventas de juegos que lo ponen el estreno a las 10 de la Preestreno, noche sí. del sábado. No, generalmente la ponen en horas de la madrugada. Y ustedes pueden creer la cantidad de notificaciones que tú puedes ver de personas conectadas y pagan lo que fuese por ser de los primeros para luego entonces dar un feedback y hacer las comparaciones con el resto que también tiene ese tipo de adicción. Entonces, es hasta una competencia, entra hasta lo que es una competencia de cuál lo consigue primero. Doctora, Ok. no quiero que nos pase el tiempo con una Sí, no, pregunta y que se está muy, terminando. muy importante que nos hizo una observación una invitada que tuvimos también, que es una educadora, y nos hablaba de los niveles de cortisol que se expone un adolescente durante el crecimiento, Ujú. es en su evolución del crecimiento, que eso impide el desarrollo normal del cerebro en un adolescente. Para que los padres tengan que no es una consecuencia de que va a ser un muchacho más vago, ¿no? Hay una consecuencia Claro, el real. cortisol o hipercortisolemia
se caracteriza el cortisol. Es una realidad entonces. Sí, claro. El cortisol, acuérdate que lo mencioné al inicio. Sí. De hecho, el cortisol y la adrenalina. El cortisol es la hormona generadora del estrés y la ansiedad. Se producen unas glándulas que tenemos encima de los riñones, que son las suprarrenales, pero tiene la característica de ser sumamente irritativo. Tan irritativo no solo para músculos, sino también para cerebro. Y el cerebro tiene un feedback en donde esa irritabilidad empieza a desregularizar el funcionamiento normal de la neurona. De hecho, los pacientes que tienen trastorno de ansiedad generalizada y otras patologías en donde predominantemente el estrés tiene que llegar a un pico, manejan niveles altos de cortisol, pero muy, muy alto, y hace inclusive que se desajusten otros sistemas y otras vías hormonales en donde precisamente puede haber un enlentecimiento del desarrollo de algunas facultades. Inclusive, siempre pongo el ejemplo, acordémonos cuando nosotros estábamos en el colegio y de repente entraba el profesor y decía, todos guarden, hay un examen. Uy. Me subió el cortisol ahora. ¿Tú te acuerdas qué ocurría? Realmente empezábamos a llenar el examen, pero nadie se acordaba de nada. Claro. Pero cuando tú salías y te ibas al recreo, a los 15 minutos tú decías, cóntrale, me acordé de tal. Es que el cortisol produce un bloqueo y altera la cognición. O sea, no hay ese procesamiento de las áreas cognitivas del intelecto cuando el cortisol está alto. Entonces la exposición de largo periodo, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, de esos juegos estresantes, de táctica, de guerra, de que te causan de un nivel alto de adrenalina y cosas, en el desarrollo de un adolescente, ¿qué tipo de consecuencias causa en ese desarrollo? Lo primero es que hace que se active, si es un ejemplo, un adolescente que viene con una predisposición genética a cualquier patología neuronal, por la activación de ciertas áreas pudiera ser que la patología base que tenía dormida despierte, es lo primero. Segundo, habrán unas áreas que se afecten, que estén totalmente irritadas y empiece a desarrollar patrones que están muy relacionados a la impulsividad no controlada, ya la impulsividad patológica, o sea, la agresividad, y ahí viene la agresividad física, también pudieran desarrollar trastornos de ansiedad. Claro. Y otras compulsiones y otras adicciones, porque no se queda solo ahí. Fíjense, eso se lo dejo como tarea, de los niños que estén a su alrededor y que ustedes más o menos manejen que le gustan los videojuegos. Fíjense en las uñas. Es raro el niño que tenga una adicción a los videojuegos porque se las comen. Eso se llama onicofagia y es un trastorno del control de los impulsos porque ellos tienen también que drenar la ansiedad que les genera el juego con algo paralelo. Y se empiezan a comer las uñas, hay otros que se quitan el pelo, hay otros que se empiezan a rascar. Hay otros que también recurren al cigarrillo, etcétera, etcétera. A la comida, y está también relacionado con el tema de la obesidad. O sea que es un conjunto de cosas. Doctora, ya que estamos, eso le iba a preguntar, ¿cómo es el tratamiento del manejo de un adolescente con este tipo de... Bueno, de cualquier persona que tenga una adicción al videojuego. Como cualquier adicción, lo único que cambia es el tipo. ¿A qué? En este caso, si fuera por uso de sustancia, se tratan igual todas, lo que va a depender es si es una o si es otra. Igual en aquellas adicciones donde no hay consumo de sustancia, dependiendo las áreas que precisamente se muevan, si es necesario usar ansiolíticos se utilizan, si es necesario utilizar estabilizadores se utilizan, si es necesario usar antidepresivos, porque hay un grupo de estos niños que desarrollan esa adicción secundaria a una depresión. Como un mecanismo compensador de buscar ayuda. Me suena muy complicado el tratamiento. No, o sea que tenemos un arsenal. Que es complicado. Porque complejo. Complejo sí, porque el tema es cómo tú vas luego a controlar de que esa persona tenga una existencia normal cuando tiene toda el acceso tiene acceso en todas partes. Y obvio se acompaña mucho, también no. Tiene que ir de la mano cuando existe el tratamiento farmacológico, que es el psicoterapéutico, y ahí interviene lo que es todo tipo de terapia que te ayude a modular lo que es conducta, la terapia cognitivo-conductual, en donde te enseña y te da las herramientas para tú modificar conductas que te traen un resultado negativo y que lo hagas de una manera consciente. Entonces, sí tenemos herramientas, se trata
con psiquiatras, se trata con psicólogos y también se explora a su alrededor cuáles son los estresores que hacen Claro. que esta persona, ya sea niño, adolescente o adulto, Claro. porque de hecho he tenido casos en donde la pareja ha llegado inclusive a divorciarse. Sí, es que, Se lo creo. es que es Sí, algo sí, sí. normal, o sea, la gente lo ve como normal, no, jugando ahí, No, pero no, no, tú no no. puedes pasarte un fin de semana jugando. No, Sí, no, nos pasa. Bueno, nosotros tuvimos una época que nos juntábamos era a jugar videojuegos. Y eso no fue. Pero una- yo te aseguro que en una ese idea. tiempo, en el tiempo tuyo, era por moda. No, Por- era por gusto. fiebre. Era una un grupo fiebre. que se El juntaba grupo después se de juntaba. oficina. Pero oye, está cambiando, era fiebre, era una actividad que era necesaria porque aparte... Doctora, dejábamos de trabajar para jugar. Ah, no, ya ahí entonces es otra cosa. Unos juegos que se hacían en LAN, en las redes, que es una dinámica similar a la que le digo que ahora los juegos han evolucionado y lo tienen ya conectado en el internet. Pero Claro. antes se hacían unos LAN party y era cada quien con su PC conectado con una Sí. los LAN y eso nos conectábamos, eso era. Tomamos una decisión adulta un día y dijeron o trabajamos o jugamos, pero no podemos Exacto. jugar y Claro, trabajar. muy sabio. Sin embargo, ustedes, aunque no fueron a terapia, hicieron una conclusión intervención. terapéutica, claro Ellos que mismos sí. se intervinieron, hicieron su conclusión y decidieron trabajar. Porque le estaba dando un feedback negativo con Claro. relación a los ingresos. Sí. Y de hecho, llega un punto en donde te lacera el cuestionamiento de las personas que te rodean acerca de la actividad que tú haces. Bueno, doctora, Claro. se nos acabó el tiempo. Recomendaciones, doctora. Yo, antes de las recomendaciones, yo tenía una pregunta, doctora. Si una persona ya tiene una adicción con los videojuegos, en la parte del tratamiento y en la modificación de conducta y el tipo de tratamiento que sea que lleve, ¿esa persona puede seguir teniendo acceso a los videojuegos o por un tiempo limitado o definitivamente es preferible que no? Bueno, ahí Cold utilizaríamos realmente el denominador que decimos, o sea, si tú estás en un proceso de recuperación y rehabilitación de algún tipo de adicción, lo sano es que te aleje de lo que Cortar por el... cortar. Claro. El detalle está que cada uno de nosotros tiene diferentes escenarios en donde la tecnología va a entrar. Claro. Entonces, cuando tenemos ese acceso que es inminente, o sea, es Ubiquitous, inevitable. Que es eso. libre y bien visto. Sí. Y O sea, no es nada- inevitable porque si tú, Claro. un ejemplo, eres secretaria, Tiene que tener tiene acceso. que tener teléfono. Claro. Entonces, todo, absolutamente todo, pero sí hacerlo de una manera consciente y siempre cuestionarte cuál es el fin. ¿Cuál es el fin? De las recomendaciones, bueno, empezamos ahorita diciendo el tema de la supervisión por parte de los padres, tener conversaciones abiertas respecto a lo que es, utilizar lo que son los límites consecuencia, porque muchas veces dentro de lo que es ahora mismo la permisividad entra mucho el no poner límites y no Claro. hacerle ver al niño, al adolescente que cada cosa, que cada situación o que cada conducta en donde no hay una compensación positiva debe de tener una consecuencia y que tú debes de asumirla de una manera responsable. Claro. Antes le decían castigos o sanciones, ahora estamos hablando precisamente de límites saludables. Así es. Bueno, excelente. Yo quería saber si teníamos alguna otra intervención rápida en las redes. No, bueno. No. Señores, se nos acabó el Se tiempo. nos acabó el tiempo. Un tema que pasa rápido porque son demasiadas informaciones importantes. Sí. Y a veces uno, inclusive como psiquiatra, quisiera llegarle con mucha información a la población. Pero lo que los vamos a invitar es que sientan curiosidad por esto, que no solo yo, muchos colegas estamos intentando hablar para que Claro. sepan de Que la gente que esté consciente. esto se está convirtiendo en algo que puede llegar a ser incontrolable. A los padres que lean, así mismo pueden poner en el buscador qué es la adicción a los videojuegos, cómo, qué yo puedo hacer, porque van a encontrar muchas herramientas y muchos consejos, fuera de que también el acceso más directo es ir donde un especialista en salud mental. Sí, vamos a Así poner es. los datos Vamos a de poner la los doctora. contactos de la doctora, Donde claro. pueden contactarla Donde y pueden- seguirla también en las redes. La doctora pueden Así es. poner seguirla en @icheslachapelle, en Twitter, en Facebook, en alexandra.iches.
Y tiene no su veo su página de Instagram internet. ahí. Yo sé que está bastante Sí. activa ahora mismo en Instagram. El porque Instagram la de la he visto. doctora es doctora Doctora Alexandra Iches. Alexandra Iches. Igual Así. que el dominio que tiene en su página de internet, que también está activa. La doctora atiende en diferentes centros del país. La Recomiendo pueden- que vayan a la página. Y Así pronto es. va a estar en Buscame.do también. Así Ay, es. sí. O sea que, señores, muchísimas gracias por la sintonía. Ana. Gracias por estar con nosotros acá. Le invitamos al próximo miércoles a sintonizarnos en la misma hora con algún otro tema de interés para ustedes. Y gracias a la doctora una vez más por acompañarnos a educar en este tema educativo, que siempre es tan importante, ofrecer Gracias. esos conocimientos a la población. Y bueno, gracias a Miguel también por estar acá. Tener una salud mental. Una feliz salud mental. El próximo miércoles estaremos por aquí. Recuerden seguirnos en diariosalud.do, suscribirse para poder recibir todas las noticias más importantes del sector salud. También recuerden que este programa queda grabado, o sea que la persona que pueda servir, ese hermano que tú tienes que sabe que está un poquito pasado de los juegos, mándale el enlace para que sepa un poquito más del tema y compártalo en su grupo de videojuegos. Para que te maldigan cuando tú te estés poniendo. Y no te compren más cintas, préstensela. Ya ni siquiera son No, ni digitales, siquiera. eso es increíble. Sí, así mismo. Bueno, señores, Señores, muchísimas gracias. gracias y hasta el próximo miércoles. Bye bye.